ahí. Ah, bueno, ahí arranco. Genio. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, el camino que recorrimos hasta ahora, si bien empezamos también hablando de cómo la energía, digamos, tiene un impacto en nuestra vida, cómo magnificamos los distintos tipos de energía, cuál fue el proceso también de la energía, el camino recorrido, al menos visto en grandes rasgos, el camino recorrido en nuestro país, con el uso que se hizo en las energías no renovables y la incursión que está teniendo ahora las energías renovables. Bueno, todo eso, digamos, tiene una justificación eh, donde en definitiva, más allá de los lamentables problemas socioeconómicos que vivimos, también es momento donde todas las naciones, no solamente en nuestro país, piensan o miran con una proyección de futuro para un bienestar común. Después, si esto es utópico o en algunos lugares pasa y en otros no, ya lo dejo, si quieren, para una charla de filosofía o lo que fuera. Pero, digamos, pensemos en el lado positivo. La energía, hoy por hoy, forma parte de nuestra vida, digamos, eh, tal vez nos hemos acostumbrado tanto a que no lo notamos, pero la realidad es que hace, no sé, 100 años atrás o 150 años atrás, y las personas a esta hora ya no estaban haciendo las mismas actividades que podemos hacer nosotros, porque ya su día, al menos en lo que hace a la luz, se había acabado. Y bueno, eso organizaba también la vida de las personas de otra manera. Yo creo que si tomamos a alguien de esa época y le estuviéramos contando cómo la desarrollamos la vida hoy, y le parecería algo completamente increíble, de la misma manera que nos pasa a nosotros cuando tenemos avances y no nos damos cuenta, porque el tiempo va transcurriendo y nosotros somos parte de ese tiempo. Pero si después tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás y recordar cómo era antes de ese gran cambio, y empezamos a notar eh, cómo ese cambio, digamos, influyó en nuestras vidas o influyó en la sociedad. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera el desarrollo energético de un país o del mundo busca un objetivo, y ese objetivo es el bienestar común. El bienestar común en lo que hace al desarrollo humano. O sea, de alguna manera que, digamos, todos estos cambios apunten a que la sociedad tenga mejoras significativas y que pueda justamente vivir o desarrollar la vida con algún provecho mayor o con algún beneficio mayor que nuestros antepasados. Obviamente en todo ese camino se han cometido errores y se seguirán cometiendo. De los errores también se aprende. Eh, Hay errores que a veces ocurren por, por negligencia, otros que son evidentemente catástrofes derivadas de accidentes, pero eh, digamos, el aprendizaje siempre es como que sienta un escalón sobre el cual después nos vamos a parar para dar el próximo paso. Lo que es el uso de la energía no renovable, hoy por hoy, si bien son todas noticias por ahí que hoy suenan como utópicas, pero se empieza a escuchar cada vez más seguido y hay proyectos donde se está haciendo un avance incluso en nuestro país respecto al uso de eh, energías limpias, fundamentalmente en lo que hace a la energía eólica y solar, aprovechando esas dos características que tiene también la extensión de nuestro país, donde la energía solar incidente con un clima que no, la mayoría de parte del año no está, no está obstruido por nubes el trayecto de la luz del sol, que se da en el noroeste argentino,
Y después también la característica fundamental, debido a la cordillera, donde los vientos, bueno, eso lo dejo para un geólogo, pero hay toda una explicación natural de por qué tenemos viento en la Patagonia, y responde básicamente a la existencia de la cordillera de los Andes. Bueno, entonces, aprovechando esos dos recursos que están siempre presentes en todo el año, el viento en el sur y la luz, la radiación solar, con muy poca interferencia en el noroeste argentino, bueno, se están haciendo uso de cada vez inyectando más lo que es la energía, el crecimiento, digamos, en la red de energías limpias. Entonces, todo eso tiene un beneficio, que es el objetivo justamente de abastecer las necesidades de la población, hacerla crecer, o sea, poder también tener un escenario donde esa población pueda sentirse cada vez con más uso de la energía, sin que esto sea una dificultad. Y por otro lado, también el rendimiento, que es lo más esperado, el rendimiento de los recursos que estamos empleando para consumir esa energía. No es lo mismo generar energía y sacarle un provecho del 20% que sacarle un provecho del 60, del 70 o del 80. Entonces, como parte también de todo este plan, no solamente es el acceso a este tipo de energía, sino también una construcción, o intentar al menos alcanzar una construcción de una red inteligente en donde podamos tener puntos generadores de energía cercanos a los puntos de consumo, evitar pérdidas en el transporte o minimizarlas, y bueno, integrar justamente esas fuentes de generación a la red para que cuando no estén en necesidad de abastecerse, sino que tengan la capacidad de producir, bueno, produzcan y le podamos tener digamos, el provecho que nos puede dar. Bueno, esta es una explicación, si se quiere, muy utópica, pero hay organismos nacionales e internacionales que de alguna manera cuantifican todo esto, y uno de los índices que maneja las Naciones Unidas es el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano lo que mide es justamente de la sociedad, del uso, de cómo la energía participa en el confort de la sociedad. Lo que mide es justamente tres factores: la expectativa de vida, el confort y el desarrollo. Y eso lo divide de la siguiente manera. La expectativa de vida respecto a la cantidad de años esperados que una persona pueda llegar a vivir. Lo que hace al confort, bueno, justamente el desarrollo socioeconómico, lo que va a lograr es que la riqueza también se distribuya y haga una vida más confortable, por ejemplo, en lo que hace a la salud, en lo que hace al bienestar, al ocio, o mismo al progreso de la sociedad. Y después el otro índice es el desarrollo en lo que hace a la alfabetización, o sea, en cuanto una sociedad que maneja los recursos y que los maneja de la manera más eficiente, alcanza un nivel de alfabetización que le permite también tener crecimientos mayores o afrontar desafíos mayores, y de esa manera también encontrar un lugar de crecimiento para todos los habitantes. Por eso es que en todo esto también dejo más que nada la política de lado, porque sabemos la situación actual y, digamos, por ahí en este escenario la Argentina ocupa un lugar, si se quiere, triste dentro de lo que es el contexto. Eh, lo digo en el sentido de todo el esfuerzo de nuestra generación y de las generaciones que nos precedieron, eh, lamentablemente no rindieron. Es como que en alguna forma eh, la Argentina también está en deuda con todas las personas que dejaron su vida viviendo naturalmente en este país, pero con el afán de tener un futuro más próspero. Y en eso estamos
en deuda, si se quiere, para con las generaciones que nos precedieron. Bueno, a ver, esperen porque perdí la pantalla donde estoy. Acá. Oh, no, toqué mal. Ahora sí. Bueno, pero esta situación de desigualdad a veces no se da solamente en nuestro país, se da en muchos lugares del mundo. Y para darles una idea, si nosotros tomamos lo que es el consumo energético de la sociedad, solamente con el estado de Nueva York tenemos un consumo equivalente a todo el consumo que tiene la franja central de África. Digo la franja central de África porque las naciones que están por ahí más al norte, cercanas al mar Mediterráneo, y las que están al sur, bueno, tienen un desarrollo superior. Pero si tomamos toda la población que tenemos en la zona central de África y, eh, y pensamos que ese consumo energético que están realizando es el equivalente al consumo energético que solamente hace un estado de los Estados Unidos, bueno, ahí nos habla de cómo digamos, esta desigualdad eh, termina también marcando el progreso de los habitantes de cada una de estas naciones. De alguna manera, también hay un indicador que creo que lo habíamos visto, pero en unidades anteriores, que era en cuánto tiempo una nación se consumía, por decirlo de una manera, los recursos los recursos que naturalmente se generan en el planeta a lo largo de un año. Creo que lo habíamos visto, ese indicador, donde habíamos visto que había naciones. ¿Cómo se arma ese indicador? Se arma teniendo en cuenta los recursos naturales que autogenera nuestro planeta y el consumo que está haciendo la sociedad actual respecto a los recursos. Entonces, dicho de alguna forma, si los recursos que genera el planeta que nosotros consumimos, los consumimos más rápido que el planeta lo puede generar, bueno, estamos en un problema porque eh, en un mediano o un largo plazo nosotros podemos seguir consumiendo esos recursos, pero va a haber un momento donde ya van a empezar a escasear. Por eso también ese mapa se arma como si fuera con un calendario anual donde se ubican las naciones y es un dato representativo. Aquellas que están más cerca de los primeros meses son las que consumen más vorazmente los recursos y aquellas que están en el final del calendario son las que consumen de una manera más equitativa los recursos. Con lo cual también queda a la luz, me acuerdo que habíamos visto las naciones que estaban en los primeros días y meses del calendario, lo cual también ahí habla de esa desigualdad, digamos, de cómo esa sociedad toma esos recursos para sí, sin importar el resto. En definitiva, tiene todo el derecho, quiero decir, si generan la energía, tranquilamente lo pueden consumir. Pero bueno, también hay efectos colaterales de esa generación de energía, porque esa generación de energía también emana residuos y esos residuos no son para ellos mismos, son para todo el planeta. Con lo cual, eh, bueno, es un punto a veces de discusión, por eso van a ver que también en ocasiones cuando se quieren armar congresos internacionales en pos de reducir digamos, la capa de ozono, por ejemplo, o prevenir que no siga el incremento de las temperaturas, que a veces un impacto de 1 grado, 2 grados a nivel planetario es un cambio enorme porque van a haber grandes bloques de hielo que se derriten, sube el nivel del mar. Y hay otros cambios climáticos que son, eh, no digo indirectos, pero como consecuencia de eso, los vientos, las tormentas. Bueno, es todo un rompecabezas difícil el mar. Entonces, van a ver que muchas veces no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque, bueno, justamente, si la sociedad está avanzada y genera sus propios recursos y los consume, ¿a quién le tiene que rendir cuentas? A nadie. El problema es que justamente a nivel mundial no es equitativo y muchas veces la parte residual no queda concentrada en el mismo punto donde se generó, sino que se esparce. Y bueno, ese es un problema que afecta a todo el mundo.
Con lo cual, bueno, hay muchos intereses, no viene ahora el aspecto de este curso como para debatir eso, pero sí como para dejarlo planteado para que lo pensemos con una mirada más amplia. Bueno, de alguna manera el objetivo acá está en lo que es el desarrollo de la capacidad humana, un nivel de vida mucho más, eh, mucho más, digamos, apto a las necesidades actuales. Eh, Obviamente que eso también incurra en una expectativa de vida y el desarrollo de la vida también con menos dificultades. La parte de la alfabetización es fundamental como para poder crecer y no depender siempre digamos, de las decisiones que otros puedan tomar por nosotros. Bueno, si uno logra crecer y progresar, va a tener también una independencia no solamente social, sino económica, y va a poder administrar su propia, digamos, su propio camino en la vida. Bueno, todo esto está respaldado justamente en un crecimiento energético. Crecimiento energético que de alguna manera también la sociedad nos da, y nosotros de alguna manera también somos parte de esa sociedad. Con lo cual, el, el fin último que se persigue justamente es un bienestar mayor, y para lograr ese bienestar mayor, necesariamente tenemos que tener un camino que construya apuntando a ese bienestar. Bueno, este indicador, el indicador de derechos, indicador de derechos humanos, nos habla perdón, indicador de desarrollo humano, nos habla de estos tres parámetros que habíamos dicho: la vida, la extensión en nuestra expectativa de vida, lo que es la alfabetización y un nivel de vida que podemos definir como un nivel de vida digno, que lo podemos, digamos, contemplar como un cociente, una división entre el Producto Bruto Interno por cada uno de los habitantes medido en dólares. De alguna forma decir, bueno, una nación, un país, ¿qué riqueza produce? Y esa riqueza que produce, ¿cómo se distribuye entre sus habitantes? Bueno, de eso nos habla el, este indicador de Producto Bruto Interno por cápita calculado en dólares. ¿Saben cuál es la expectativa de vida en algunos países de África? ¿Alguien se anima? Entre los 40 y los 50 años, me imagino yo. Uh-huh. Depende cuál, ¿no? Por ejemplo, hay un país, no me estaría acordando cuál, tiene 3/4 de la población con HIV. Sí, la expectativa de vida todavía en algunos lugares del mundo está en ese orden, entre los 40 y los 50 años. De hecho, ¿cómo influye el desarrollo social y económico que en los primeros años del siglo pasado, en el 1900, España era una nación que estaba en serias dificultades, más allá que después tuvo la guerra civil y demás, pero previo a eso, vivía en una gran pobreza y la expectativa de vida también era muy, muy baja. Andaba en ese orden, entre los 40 y los 50 años. Estamos hablando de España y estamos hablando de hace 100 años atrás. Con lo cual, ese desarrollo justamente se ve apalancado por el uso medianamente inteligente de los recursos. Digo medianamente inteligente porque todos podemos cometer errores, ¿no? Y todos también tenemos intereses propios que van en contra de los intereses comunes. Entonces, ¿cómo es ese cambio? Quiero decir, hoy, si uno pudiera pensar respecto a poder desarrollar su vida en otro país del mundo, y muchos dirían por ahí que serían España. Ahora, hace 100 años España tenía otra realidad completamente diferente. Bueno, esa realidad que logró cambiar España como otros países del mundo, no lo han logrado todavía sociedades como algunas naciones de África. Y estoy citando algunas naciones de África
y por ahí estoy dejando de lado también algo más cercano o local, como por ejemplo Brasil, que una cosa son las ciudades turísticas que nosotros podamos conocer, y otra cosa es digamos, el Brasil profundo, donde las dificultades socioeconómicas son completamente diferentes a las que nos podemos imaginar en una ciudad turística o capital. Bueno, nada, ¿cómo cambia entonces el desarrollo energético de un país apalancado justamente en base a la energía? Y la energía, digamos, de todas las formas que tenemos de energía, la más relevante es la energía eléctrica, porque es la que se puede desarrollar de una forma, eh, digamos, mucho más, puede llegar a tener una expansión mucho más dinámica y mucho más rápida que, por ejemplo, otros tipos de energía, donde ya deberíamos estar transportando el combustible o buscando lugares de extracción o construyendo puertos para poder recibir ese combustible. Bueno, en cambio, con la energía eléctrica se puede pensar en una traza, en un núcleo, en un anillo donde se esté distribuyendo la energía sobre todo el territorio. Bueno, todo eso en un corto y mediano plazo trae un cambio significativo en la sociedad. Ese indicador de desarrollo humano lo podemos tener, digamos, referenciados con una unidad de medida que es digamos, la energía que está llegando a la sociedad, o sea, la energía, así como decíamos, de la distribución de la riqueza de un país en lo que es el Producto Bruto Interno, o lo que sería de alguna manera, por decirlo en criollo, cuánto ganó ese país a lo largo de un año y cuánto de esa ganancia se distribuyó económicamente entre sus habitantes. Bueno, de la misma manera podemos tener un indicador donde volquemos el desarrollo, que está en el eje de las Y, y cuánto estamos obteniendo nosotros como habitantes, cuánto estamos obteniendo eh, de recurso energético para lograr ese desarrollo. Entonces, podemos ver también que hay países, digamos, que lo que tienen como energía invertida para el desarrollo social es mucho más bajo que otros que tienen una inversión muy superior de energía para el bienestar común. Bueno, esto lo medimos en toneladas equivalentes de petróleo. El TEP es tonelada equivalente de petróleo, que es una unidad de medida de energía. De alguna manera, el petróleo es un combustible común en todo el mundo, y de hecho incluso para la generación de energía eléctrica también se utiliza el petróleo. Entonces, bueno, de alguna manera para cuantificar, independientemente de si un país utiliza más o menos, pero para poner una medida, digamos, equivalente, utilizamos la tonelada equivalente de petróleo. O sea, de alguna forma decir, bueno, este desarrollo, este indicador de desarrollo humano, ¿cuánto está volcando de la generación de energía en cada uno de sus habitantes? Bueno, si vamos a un índice, a un mapa como este que está acá, bueno, es evidente de que en una ciudad, en un estado como el de Nueva York, se vuelca muchísimo más de energía por habitante de lo que se puede volcar en cualquiera de los países del África Central. Bueno, Sí, después, igual, profe, eso habría que hilarlo más fino todavía, porque per cápita es un promedio, o sea, puede, adentro de eso tenés una mala distribución generalmente. No es lo mismo lo exactamente. que consume un chabón en el Nordelta que uno en el tercer anillo del conurbano. Qué sé yo. Exactamente. Sí, 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 en eso estamos de acuerdo. Bueno, para hilar fino tenemos tiempo. El tema es, de alguna manera podemos tener una métrica considerando los números más groseros, pero tener una métrica de cómo está balanceada, digamos, la forma en la cual se distribuye la energía respecto a los habitantes. Sí, obviamente que después este, vamos a tener distribuciones. Es lo mismo cuando hablamos de la riqueza, ¿no? Cuando hablamos del Producto Bruto Interno y la distribución por cápita. Y sí, bueno, es lógico de que
digamos, no todos recibimos de esa cuenta del Producto Bruto Interno dividido a los habitantes, no todos recibimos ese nivel de ingreso. Justamente porque ese es un indicador que es interesante, pero es triste, ¿no? Porque digo, es interesante porque nos habla de una realidad, pero es triste porque es cruda esa realidad, que es la distribución de la riqueza. ¿Por qué en décadas pasadas? Eso es, profe, como yo lo veo con los impuestos. Tenés impuestos que son progresistas, que afectan, por ejemplo, a los que más ganan, y tenés impuestos que no son progresistas, como el IVA, que afectan a todos por igual, no importa cuál sea tus ingresos. O sea, al más rico de la Argentina paga lo mismo el litro de leche que la persona más pobre, porque tiene el mismo impuesto grabado. Y es la injusticia más grande del mundo. Sí, si a eso le sumás también de que ese impuesto encima es un impuesto alto, alto me refiero al mismo impuesto a nivel mundial, bueno, se fomenta lo que es la evasión, con lo cual recaudar ese impuesto también se vuelve algo complejo, y digamos, el que esquiva, el que está por fuera del, digamos, del circuito legal, no es que tampoco te des cuenta lo que sería el valor del IVA. Te lo sigue cobrando lo mismo, lo único que no devenga ese impuesto, o sea, no se lo da al Estado. Con lo cual... Es un doble ladrón ese. Exactamente, es como que... le roba al consumidor y le roba al Estado. Que de exactamente. cierta forma le está robando a otro también, porque el Estado, bueno, si bien acá hay corrupción y todo, pero la plata se supone que la gastan en el bien común. Entonces, sí, ¿por qué en décadas pasadas se hablaba de que la Argentina tenía una sociedad igualitaria? Bueno, justamente porque la distribución que había de los ingresos por habitantes era medianamente pareja. Digo medianamente pareja porque siempre vas a encontrar en la sociedad extremos en los cuales, digamos, la distribución está acentuada con mucha ganancia o acentuada con mucha pérdida. El tema es que sea lo más parejo posible. Eso hay una representación, que es la famosa campana de Gauss. No sé si alguna vez escucharon de eso. Sí, sí, he escuchado eso. Bueno, voy a hacer acá un dibujo. La campana de Gauss es algo, bueno, me salió cualquier cosa, no sé qué pasó ahí. Vamos a hacer acá. La campana de Gauss es algo que se usa muchísimo en estadística, que nos habla de una distribución de datos que generalmente tiene esta forma, y por eso lo llama campana de Gauss. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, cuando uno mide algún indicador, como en este caso puede ser la energía por habitante o el Producto Bruto Interno por habitante, este sería un caso ideal, donde tenemos la gran concentración, este sería como acá vamos a decir, mayor pobreza, esto es pobreza y esto es riqueza, ¿no? Entonces, y todo lo que estaría acá sería la cantidad de habitantes, todo lo que tengo bajo esta campana. Bueno, entonces este sería un indicador casi ideal, porque tengo muy pocas personas que están en la franja de la pobreza, la gran concentración la tengo en algo que es intermedio entre la pobreza y la riqueza, y muy pocas personas que están formando parte de la riqueza. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo nosotros, al menos en este tiempo y de un buen tiempo para acá? Que esta campana cada vez va teniendo una forma más ancha, ¿sí? Está pasando de ser una montaña a ser un cerro, digamos. Claro, entonces tengo muchas personas ya incluidas en lo que era la zona de pobreza, y de hecho, bueno, acá, si tendría que ser más justo, debería ser algo así, ¿sí? Y seguimos acumulando o seguimos manteniendo algunas en la parte de la riqueza, pero bueno, lo rompí en vez de arreglarlo. A ver. La característica es que antes la Argentina tenía una distribución, es como que esto antes estaría así, ¿no? Esto es lo que desapareció y esto es lo que creció. En la parte de la pobreza creció, en la parte de la riqueza se achicó. Bueno, nada,
Son indicadores. Después también hay, en base a estos indicadores, se habla de lo que son los percentiles, que es como dividir todo esto en franjas, donde cada franja es como el 10% representativo de la población, y decir, bueno, ¿dónde está la mayor concentración? Bueno, está, no sé, en el quinto percentil, en el octavo percentil, bueno, y de esa manera se va midiendo. Esas son todas las estadísticas que pueden ver del INDEC. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar la página del INDEC, véanla porque hay muchos indicadores. Lamentablemente, Sabe que está muy bueno, profe. Yo no entro a la página del INDEC, pero tengo al INDEC en Instagram. ajá, Y están poniendo todo el tiempo cosas. Y es una fotito que lees un dato cortito, rápido y te no, queda. no, no sabía. ¿En dónde? ¿En qué red? En Instagram, No, todo el tiempo suben cosas en INDEC. no, no Y sabía. hacen encuestas y Ujú. demás. Está bueno. Bueno, con lo cual terminamos midiendo la energía que vuelve a la sociedad o que está, digamos, cerca de la sociedad, con lo que sería el equivalente de toneladas equivalentes de petróleo. Bueno, esto en definitiva, ¿qué nos quiere decir? Que países que están en este nivel, bueno, generan y brindan energía a cada uno de sus habitantes y bueno, después en base a eso, obviamente tenemos los indicadores como los que habíamos visto, mayor expectativa de vida, alta alfabetización y un confort más amplio. Si de alguna manera podemos graficar a nivel mundial cuál es la situación, bueno, Argentina no está en una posición que podría considerarse mala, pero justamente contamos, gracias a Dios, con recursos. Después pasa lo que se decía recién, tal vez no están correctamente equilibrados, porque digamos, pintamos todo el mapa de la Argentina con el mismo color, pero después habría que ver si podríamos poner una lupa en ese mapa, cómo está distribuida esa energía por habitante a nivel territorial. Y ahí ya las cosas seguramente serían distintas. Pero bueno, tenemos al menos recursos naturales, eh, tenemos también determinada tecnología que permite la explotación de esos recursos naturales y de alguna forma tenemos esa distribución en los habitantes. En otras zonas, como ya habíamos dicho, no, no, no. De hecho, también un punto, si se quiere, interesante del desarrollo de la sociedad es China. China, décadas atrás, tenía una realidad que era muy distinta a la que vive hoy. Y bueno, más allá de que es un régimen cerrado, comunista, que de hecho también la noticia de esta semana es que hay como una casa de brujas porque eh, el Estado le pide a los habitantes que denuncien a los que consideran que son espías. Bueno, eso ya es más de un régimen totalitario que otra cosa, ¿no? Porque, ¿No se acuerda, profe, la Alemania Oriental? La DDR era terrible. sí, 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 y aparte, cómo zafar de una acusación, porque también es una forma fácil de limpiar gente que no querés, aunque digamos, la acuses de espías, ¿no? Y no lo sea. Pero bueno, es muy complejo eso. Bueno, más o Bueno, pero menos, hizo una buena China hace poquito. Limitó a 3 horas el tiempo que pueden usar los videojuegos los adolescentes. eso no lo sabía. Lo que sí también modificó China, vieron que para el, bueno, no sé si alguno habrá escuchado, el tema del minado de las criptomonedas. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Sí, sí. Bueno, para el minado de las criptomonedas se utilizan algoritmos matemáticos. Esos algoritmos matemáticos se ejecutan con supercomputadoras. No digo supercomputadoras, porque en definitiva uno si tuviera el dinero suficiente podría disponer de una. Pero no son computadoras como las que tenemos nosotros en este momento, notebook o computadora de escritorio. Son computadoras que tienen una capacidad de cálculo muy superior, porque justamente ahí el negocio está en poder descifrar ese algoritmo de una manera anticipada y el que lo hace primero obtiene la ganancia. Por eso que todo el mundo que se dedica a eso está, eh, digamos, embarcado en ese proyecto de lo que se llama la minería de datos. Ahora, así como uno puede tener una computadora, puede tener 5, 10, 15, 20, entonces termina teniendo lo que se llama una granja de minería de datos. Y uno de los países que justamente tenía
una buena cantidad de máquinas minando datos era China. Y China prohibió digamos, la minería de datos y de hecho prohibió digamos, el intercambio de valor monetario con criptomonedas, más allá de que después se puede hacer o no, pero digamos, lo prohibió. De hecho, ese fue uno de los motivos por lo cual el valor de las criptomonedas bajó muchísimo. Eso fue en agosto, bajó muchísimo y después volvió a recuperarse porque después todas las partes de minería de datos se mudaron a otros países como Canadá y Estados Unidos. Pero a lo que voy con esto, consume energía y el consumo de energía justamente también por ese motivo China fue una de las excusas que tuvo para acabar con la minería de datos, por el alto consumo de energía eléctrica que estaba haciendo. Bueno, dato de color, no viene el caso. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Bueno, cuestión. Todo ese desarrollo que nosotros hacemos energético termina teniendo también consecuencias. Nada es gratis y por eso también es que estamos atrás, o al menos ya hablando, o al menos hay proyectos, incluso a nivel no solamente regional, sino obviamente a nivel mundial, de un desarrollo de abastecimiento de energía con uso de energías limpias, tratando de no llegar a esto que se denomina el punto de irreversibilidad, donde ya los cambios del entorno que haya introducido el ser humano, bueno, no sean revertibles en el corto plazo y ya tengamos que asumir como que convivimos con esos problemas y no los podemos cambiar. Hay muchas ciudades del mundo, no es nuestro caso, gracias a Dios, pero hay ciudades del mundo y no estamos muy lejos. Sucede por ejemplo, en Santiago de Chile, el alto nivel de smog que tiene en su capital. Sucede en las ciudades de México. Eh, bueno, digamos, toda esa contaminación producida por el propio ser humano, en definitiva, termina afectándolo, más allá de que querramos tener la energía, querramos disponer de la energía, querramos que sea algo distribuido masivamente para todos los habitantes, bueno, tiene consecuencias también. Con lo cual, el objetivo también del desarrollo está en tratar de sostener ese crecimiento, pero con recursos renovables y sin daño al medio ambiente. Bueno, de alguna manera, ¿cómo cuantificamos esos daños? Bueno, para poder darle una magnitud a esos daños, creamos determinados indicadores donde vamos a medir o vamos a tratar de dejar registrado dónde existen esos impactos ambientales. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos que de repente la sociedad encara o lleva adelante y que van a tener un impacto? Ver si tenemos la posibilidad de cambiarlo, ver si tenemos la posibilidad de readaptar los recursos que van a intervenir como para que ese proyecto no se detenga, pero no haga el daño previsible que se supone que va a hacer. Medir también los impactos. Hay veces que los cambios en el medio no son directos, sino que son indirectos. Esto que nombramos, por ejemplo, de los gases de smog en ciudades capitales, como puede ser Santiago o México, digamos, son efectos indirectos de otras cuestiones de la generación de la energía. Entonces, de alguna manera, poder también medir esas consecuencias como, digamos, como producto inevitable de lo que quisimos hacer en un buen momento con una intención que en esa ocasión era una buena intención, como era la generación y el abastecimiento de la energía. Bueno, de alguna manera buscar también esas relaciones de causa y efecto donde podemos enganchar cuáles son esos impactos que estamos teniendo respecto del origen de donde se produjeron. De alguna forma tratar de anticiparnos a esto que denominamos un cambio, que es lo que denominamos como irreversible, es la ocasión como para pensar, que la sociedad también pueda pensar en la oportunidad que tiene como de hacer esos cambios sin que sea demasiado tarde, y no solamente considerando lo que es la generación y el uso de la energía eléctrica, sino también
todo lo que es residual, o sea, todo aquello que forma parte de lo que estamos dejando como residuo de lo que es el proceso de generación de energía eléctrica. Si pensamos en las distintas fuentes de generación y en los impactos que tienen, vamos a hacer un pequeño paneo de algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, con lo que son fuentes de energía, como pueden ser las centrales hidroeléctricas, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Si bien los fines que persiguen, los puntos de generación de energía, son completamente justificados y positivos para el desarrollo de la sociedad, bueno, no estamos con esto diciendo de que sean malas las centrales hidroeléctricas, sino que cuáles son algunos de los impactos que tienen, enumerarlos, y así como lo hacemos con la central hidroeléctrica, vamos a hacer con otras también. Pero inevitablemente va a alterar el ecosistema, todo lo que sea la flora y la fauna que lo rodea. Va a haber un nuevo espejo de agua, va a haber una concentración de una determinada masa líquida que antes no existía en ese territorio. Va a cambiar también las condiciones del contorno en lo que hace a la población, en lo que hace a la flora y la fauna, se va a readaptar, puede llegar incluso a aparecer nuevas especies migratorias me refiero, no la evolución de las especies ya existentes. Y, y bueno, todo eso, digamos, es justamente uno de los impactos más significativos. Ni que hablar, por ejemplo, después de lo que es el régimen en sí del curso del agua o de la acumulación del agua que puede traer este impacto respecto a el desarrollo de los peces, que haya una superpoblación o no, una población que antes estaba en el límite, ahora ya llevarla a que en ese nuevo contexto pueda llegar a desaparecer. Bueno, son varios los impactos. Acá están un poco enumerados. Creo que lo más significativo es justamente el cambio respecto del entorno y el cambio respecto de la biodiversidad donde se emplaza la central. Ni que hablar de otras cuestiones que tienen que ver con accidentes o catástrofes. Recuerdan, creo que fue el año pasado en Brasil, la rotura de una de las represas. ¿Estoy solo? No, profe, estamos acá. Estamos acá, profe, estamos acá. Hoy estamos todos así medio apagados. Pero lo voy siguiendo. No sabía nada que se rompió una represa en Brasil. La verdad que no, por lo menos no recuerdo haber escuchado. Sí, hizo como un tsunami ahí, pero de agua de río. Uh-huh. Impresionante, rompió todo. Agua, escombros, obviamente que al abrirse paso va acumulando más escombros. Y bueno. Sé que una vez por año hay como una crecida de un río ahí en Brasil. Creo que es todos los años, que van muchos surfers. Ah, pensé el Paraná. Sí, No, el Paraná, el. Ay, ¿cómo se llama? Amazonas. El Amazonas, el Río Negro que le dicen. Sí, pero hace toda una ola. Fueron los de MDQ ahí también. Sí. MDQ, sí. ¿Cuánto hace que no escuchaba eso? Sí, MDQ, los vi. Pero no, bueno, no es este caso. Ese curso no es el que afectó a esta represa. Ah, bueno, no escuché nada. No, en este caso fue una represa que hay veces que, bueno, la arquitectura, digamos, del diseño no construye, hay ocasiones donde no se construye una sola represa, sino que en un cauce se pueden llegar a construir dos represas en distintos puntos. Bueno, estaban en obra, pero como toda obra, hay personal que está trabajando en la construcción y hay personal que está trabajando en la puesta a punto de la poca parte de la represa que ya podía ser operativa. Y bueno, hubo una fisura y una vez que hay una fisura ya es como un efecto en cadena donde son cuestión de segundos, donde todo es inevitable y bueno, de ahí es donde vino la fatalidad y digamos todas las personas que estaban afectadas ahí fallecieron y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Hay cuerpos que se encontraron, cuerpos que no.
y después toda no solamente, digamos, digamos, la desaparición de las personas, el fallecimiento, sino también el impacto propio en lo que fue el medio ambiente, donde ya de por sí se había visto impactado por la construcción de la represa, bueno, mucho más se vio impactado por la destrucción de la represa. Con lo Sí, cual, se inundó por ahí alguna zona. no, sí, no solamente eso, gente que también estaba fuera de la represa, pero que se vio comprometida con inundaciones, con pérdidas de vida también. Bueno, son cuestiones, y en esta página, si quieren después lo pueden ver, se enumeran algunos de los accidentes más significativos que han ocurrido con centrales hidroeléctricas. Bueno, centrales térmicas. Las típicas centrales donde quemamos combustible, esa es la realidad, quemamos combustible. Le damos energía a través de un combustible no renovable, como es el gas o como es el combustible, como bueno, el petróleo, sus derivados, y bueno, quemamos ese combustible y como consecuencia de eso también le sacamos un buen provecho, pero estamos transformando ese combustible en energía con desechos. Y ahí es donde viene la cuestión. Digo, Profe, la de Mateo está cerrada temporalmente. ¿está ya la cerraron al final o qué? Sí, sí, está cerrada ya, Bueno, por problemas ambientales, justamente. sí, yo le había puesto por este tema, por lo que era la contaminación acústica. Pero bueno, recuerdan que habíamos visto en alguna oportunidad cuando analizamos cómo era el proceso de combustión, que decíamos, bueno, tenemos un elemento que es el combustible, tenemos otro elemento que es digamos, el oxígeno que va a aportar lo necesario para que se pueda dar el proceso de combustión. Y como consecuencia de eso tenemos la transformación a nivel calórico de esa combustión, de la cual sacamos provecho. Pero liberamos los residuos justamente del proceso que denominamos postcombustión. Bueno, de alguna forma, nosotros por ahí estamos acostumbrados porque digamos, nuestra forma de vivir y no lo percibimos, pero obviamente que el aire ocupa lugar, aunque para nosotros movernos dentro de este ambiente es una situación completamente natural. Pero el aire ocupa lugar, de hecho, tenemos toda digamos, una capa cubriendo la Tierra, que es lo que llamamos la atmósfera, donde están contenidos todos los gases, y dentro de la atmósfera, en la parte más baja, está la biosfera, o sea, donde tenemos también el desarrollo de la vida en toda esa parte de la atmósfera que rodea la Tierra. Y por eso digo, para nosotros movernos, el aire es como que no existiera, ¿no? En realidad el aire existe, el aire, más allá de que no es un líquido, es un fluido, tiene un comportamiento, puede transportar energía, de hecho el viento es un transporte de energía cinética, con lo cual, digamos, la combustión y lo que es el proceso postcombustión termina emanando gases al medio ambiente y en definitiva las partículas, las pequeñas partículas que componen moléculas como pueden ser el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, o sea, esas moléculas que son postcombustión, que van a generarse como consecuencia, como un desecho digamos, de la generación de la energía, bueno, tienen peso, no es que no tienen peso. Lo que sucede es que, bueno, por digamos, la liviandad de los gases que tenemos en la atmósfera, pueden llegar a no verse o pueden llegar a transportarse en el aire, pero de que están, están, y de que tienen un peso, tienen un peso. De hecho, lo podemos medir en cantidad de toneladas que estamos emitiendo al medio ambiente como consecuencia de la quema de esos combustibles. Entonces, si nosotros hacemos un mapa de cuántas toneladas de elementos post-combustión estamos liberando al medio ambiente,
bueno, podríamos llegar a tener una referencia donde si lo vemos como, por ejemplo, para el caso del dióxido de carbono, bueno, tenemos un mapa que nos puede dar una idea de cuántas toneladas se están emitiendo al medio ambiente. De hecho, digamos, se puede medir o tabular, porque de hecho se hace, cuando se genera la energía eléctrica. Recuerdan, por ejemplo, que CAMESA tiene todo su plan, donde en base a las estadísticas hace la proyección de cuánta tiene que ser la energía que se tenga que generar en cada día o franja del año, e incluso en cada franja del día también. Bueno, todo eso está completamente tabulado y conocido, quiero decir, se sabe cuántas toneladas estamos emanando al medio ambiente en cada uno de estos gases. Y después habrá diferencias según si el combustible que estamos utilizando es netamente gas o es algún componente derivado del petróleo, como gasoil o fuel oil. Bueno, ya ahí, digamos, las diferencias van a existir en la cantidad de toneladas que estamos emitiendo, pero no dejan de no existir, o sea, no son despreciables, siempre van a existir. Y existen en gran medida. No las vemos, pero están. No las vemos, pero están. Por eso que de repente, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los automóviles, como muchas veces digo, bueno, imagínense que son pequeños motores que están haciendo esta misma emanación de gases al medio ambiente. ¿Cuántos motores? Bueno, si en la ciudad de Buenos Aires, los alrededores, hay 3 millones de vehículos moviéndose de manera constante diaria, bueno, son 3 millones de pequeños generadores de emisiones de dióxido de carbono. Si hablamos, por ejemplo, de transformar el movimiento de esos vehículos en lo que podría ser un vehículo eléctrico, ustedes me podrán decir con justa razón, bueno, pero ¿de dónde voy a generar esa energía? Si en definitiva voy a tener que terminar quemando combustible para generar la energía con la cual voy a recargar esos automóviles. Y yo le digo, sí, es cierto, pero al hacerse una redistribución, o sea, al sacarse un mayor rendimiento del movimiento como consecuencia de un motor eléctrico que tiene un mayor rendimiento que un motor a combustión, bueno, entonces la cantidad de energía que voy a necesitar va a ser mucho menor que la suma de lo que se está generando ahora como consecuencia de que cada automóvil tenga su propio motor de combustión. Entonces, digamos, la ecuación, ¿va a seguir existiendo la contaminación? Sí, mientras no reemplacemos este tipo de energía por otras que no sean contaminantes, sí va a seguir existiendo. Solo que va a haber una mayor eficiencia energética. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Ganamos en esta ecuación y sí, porque la eficiencia va a ser mayor. Vamos a estar quemando seguramente más combustible, pero ese más combustible que vamos a estar quemando es combustible que ahora ya no se estaría quemando en las calles, y además lo vamos a estar quemando para sacarle mayor eficiencia que lo que se sacaría con un motor a combustión mientras está circulando por la calle. Ahí es donde se gana, digamos, en este intercambio, en este balance. De hecho, bueno, hay lugares, yo por ahí no es que sea fanático de los autos, de la movilidad eléctrica, pero digo, es un cambio que yo creo que espero tener vida como para verlo, o sea, como para llegar a un momento de la realidad donde vea circular automóviles que tengan esta característica en un lugar común, como puede ser el barrio donde uno vive. Hay sociedades que tienen otro estilo, digo, donde las decisiones son mucho más tajantes y se ponen objetivos mucho más firmes para cumplir en un plazo mucho menor. Pero hay ciudades capitales que ya tienen previsto que no puede haber circulación de autos con motor a combustión. En Londres, por ejemplo, los automóviles, los taxis que circulan en la capital, ninguno puede ser con motor a combustión. Ya se reconvirtieron en automóviles eléctricos. En ciudades de Francia, digo Francia porque tengo el dato de primera mano, tal vez esto suceda también en otras ciudades, pero el reparto, por ejemplo, de mercadería, de lo que se llama proximidad, o sea, de los comercios que están distribuidos en zonas barriales,
se hace justamente con vehículos eléctricos, de manera tal de que sean silenciosos, no contaminantes, y digamos, no tenga restricciones en su uso, a diferencia de un motor a combustión. Bueno, hay El tema, muchos. hay que cambiar hay que comparar el sueldo del francés o del inglés con el del argentino. Ya lo sé, por eso O va a digo, tener que abarcar el Estado ahí, tener que meterse el Estado en algún tipo de proyecto seguramente, megalómano. seguramente. Porque si no, imposible. Puede ser que en Córdoba, yo fui hace varios años ya, ¿no? Pero vi un colectivo que funcionaba a electricidad, básicamente. Sí, Va, varios colectivos. esos son los trolebuses, Trolebús. como también existieron en algún momento en la ciudad de Buenos Aires, que eran los tranvías. Sí, esos existen. Lo que pasa es que es como, por decirlo de una manera, es como el subterráneo, que también se mueve con energía eléctrica. ¿Sí? El subterráneo se mueve con energía eléctrica y fíjate que hay una línea, un tendido superior, que se lo llama catenaria, que es donde apoya el patín, el que toma la energía desde ese punto. Y con los trolebuses pasa exactamente eso. Sí, esos existen de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, a lo que voy acá es de un cambio masivo, ¿no? Donde eso pueda llegar, digamos, al ciudadano común. Como bien decía por ahí Lautaro, no podemos comparar los niveles de ingreso por ahí de un ciudadano en una ciudad como Londres con un ciudadano por ahí, aunque bien esté posicionado en una ciudad como la de Buenos Aires. Pero también siempre recuerdo esto, ¿no? Digo, que creo que ya también lo había dicho más de una oportunidad. El primer celular que yo vi era una excentricidad. Que alguien lo usara caminando en la calle era una rareza. Ni siquiera se justificaba el costo de lo que valía el aparato en sí, el minuto de la llamada, y hoy por hoy es algo que tenemos cada uno en nuestro domicilio. Entonces digo, hay Y veces pero que... es algo más se le da otro valor social al celular, que no sé si en el auto. En el auto también se da el valor social, pero no sé si Eso cambia de país en país, Lautaro. pero El no, valor social que vos le das a un vehículo. Acá claro, se le pero da no, demasiado valor. sí, De hecho, pero por un yo tema estuve de en Europa y confort, los no, vehículos. no por no por un tema de confort. Acá también conozco gente que vive precariamente porque tiene un 0 kilómetro, pero no creo que Exacto. pero no le dan el valor, no se lo dan por el sistema de energía que utilicen, ¿entendés? O sea, No, eso es un seguro. tema de conciencia. Es como el celular también, andan con el último celular y no sé, las zapatillas allá. Parece una boludez, ¿no? Pero el valor social es diferente. No, yo no creo que la Argentina llegue a ese tipo de desarrollo. O sea, Está bien, sí, Igual comprendo tu salen más punto. baratos los autos de allá, ¿eh? A ver, comprendo tu punto, pero también lo digo por lo siguiente. Hay veces como que las cosas se van imponiendo sin que uno lo pueda, no voy a decir evitar, pero a ver, tratando de pensar algún ejemplo que pueda ser representativo. No sé, yo es creo como que que... somos hijos del rigor y una vez que lo impongan ya Pero no por una imposición, no por una imposición. Digo, el cambio, si querés, de las lámparas a filamento y las lámparas, eh, las lámparas Sí, una ley salió. bueno, salió una ley, pero independientemente de que saliera la ley, el minuto cero, si se quiere, era un costo alto. Cambiarse, dejar el filamento. Por ahí no pensamos nosotros lo que estábamos pagando en la tarifa eléctrica como consecuencia del consumo de una resistencia que llega a estar incandescente. ¿Está bien? Sí, pero ¿cuánta campaña hicieron y salieron a repartir foquitos? Exacto, eso voy. Tuvieron que salir a repartir como para también decir, amíguense con esto, porque no hay vuelta atrás. Bueno, digo, llega un momento donde tal vez la realidad empieza como a encontrar camino o a imponerse. Digo, si hoy tuvieras la oportunidad, vamos a suponer, no sé, Dios quiera, yo no sé, por eso digo, ojalá tenga vida como para ver ese cambio, pero supongamos que de acá vamos a poner un plazo, 10 años, 15 años.
comprar un auto eléctrico, más que, aunque sea una excentricidad, pero lo podríamos comprar en cualquier concesionaria. Por decir un ejemplo, supongamos que llegamos a un nivel donde el desarrollo en sí del automotor tiene autonomía, como para que no sea una limitante, con una carga rápida podemos tener un recorrido del trabajo a casa, podamos tener darnos cuenta en alguna forma de que gastar en litros de combustible todos los días, más el mantenimiento, más las roturas propias de ese tipo de motor, que ya el motor en sí tiene toda una característica que lo rodea, que lo hace conflictivo porque necesita estar continuamente refrigerado, digamos, todo el circuito trabaja bajo un régimen de mezcla de combustible y oxígeno. No puedo tener ninguna rotura de las mangueras, no puedo tener taponado un inyector, o sea, es todo un sistema complejo y cada vez que uno va a un mecánico tiene que rendirse a lo que el mecánico le diga porque es un sistema que donde una parte falla no anda todo. Si a eso le sumamos incluso, bueno, cada cual, no todos lo respetan, algunos porque no tienen la capacidad económica, otros porque no ven las consecuencias, pero digamos, lo ideal sería que sea un recambio del aceite cada 10.000 kilómetros o un año. Y en definitiva, me pasó eso la última vez que fui a hacer un cambio de aceite. Digo, qué locura. Encima de que el aceite en sí es caro, porque es un aceite sintético, que tiene aditivos, que digamos, o al menos se lo vende así como para proteger el motor. Bueno, tomamos el aceite que tiene el vehículo, lo tiramos, porque en definitiva decimos ya llegó a su vida útil, lo tiramos, ponemos otra vez aceite nuevo, ponemos filtro de combustible, ponemos filtro de aire. Todo eso en base a ¿qué? Un motor que es un motor de combustión. Si en algún momento eso llegara a cambiar y llegamos a ver como palpable en una realidad que nos rodea de un vecino, de un amigo, de un pariente, lo que fuera, que ahora tiene un automóvil que simplemente lo enchufa y funciona, que no tiene que hacerle cambio de aceite una vez por año, que no tiene que cambiarle filtro de combustible, que no tiene que cambiarle el filtro de aire, que digamos, para ir de su casa al trabajo le sirve. Bueno, libre de mantenimiento no creo que estén tampoco No, los no va a autos estar libre de eléctricos. mantenimiento, seguro, todo, porque aparte, Pero digo, tiene muchas ventajas. más allá de que cambie el motor, no deja de ser un elemento que va a estar, que tenga que, digamos, ser seguro para la persona que lo conduce, que tiene que superar las leyes donde se le ponen, digamos, que resguarde la salud de la persona que está en el interior ante un impacto, ante una colisión frontal, lateral, lo que fuera. Bueno, sí, hay muchas cuestiones. No deja de andar en la calle, o sea, necesita tener un mecanismo de suspensión adecuado. Siempre se va a ver involucrado en un desgaste natural por golpeteo, por rozamiento. Miles de cosas van a pasar. Seguramente va a tener un impacto, va a tener un gasto adicional. No creo que uno pueda comprar algo y usarlo hasta la eternidad sin hacer ningún mantenimiento. Pero creo que será distinto. Es mi opinión, yo no tengo la Igual, realidad del profe, yo futuro. la veo a la gente muy abierta en esto. Es como que se pone de moda. Sacaron monopatina a motor, todo el mundo monopatina a motor. Sacaron bicicleta a motor, todo el mundo bicicleta a motor. Ahora últimamente lo que estoy viendo son las motitos La que tienen eléctrica unas está ruedas. llena. Sí. O sea, la gente quiere, la verdad que quiere usar ese tipo de cosas. Es verdad que a lo primero, bueno, hay muchos que son un poco reacios porque no saben bien qué resultado da, entonces prefieren esperar antes de invertir un dinero. Claro, pero Pero porque sale, mi hermano tenía una bici eléctrica, le salió una fortuna, la dejó en pleno Belgrano, la dejó atada a un poste, cuando salió no estaba mal la bici, estaba el candado en el piso. No, Este, mala idea. pero me da la impresión de que la gente a ese tipo de cambio está como abierta y como que tienen ganas de usar. Yo de hecho me compraría una bicicleta, si no fuera porque soy pobre, me compraría una bueno, bicicleta eléctrica. pero, Es que yo, caemos ahí, justamente ese es el tema. ya lo sé, pero igual por ahí me extendí con la descripción que estaba queriendo hacer y quería llegar a este punto. Cuando ya eso sea una realidad que nos rodea,
Y supongamos llegado el momento donde uno tuviera esa capacidad, dejando de lado que hoy por hoy tal vez no la tenga esa capacidad de comprarse un automóvil, supongamos 0 kilómetros, y vos ves que, che, un automóvil de 0 kilómetros, pero si lo compro, con todo el mantenimiento que tengo que hacer y las consecuencias propias de los desgastes mecánicos, y más que cada vez se usa más el auto eléctrico, lo podré vender en el futuro. Entonces tal vez ya la misma persona se va a cuestionar eso y va a decir, bueno, mejor me compro un auto eléctrico que sé que tiene menos desgaste, que sé que tiene un mantenimiento mucho más bajo y que después si lo quiero vender alguien me lo va a comprar. Entonces quiero decir, hay veces que se dan cambios como se van como autoimponiendo, ¿no? Digamos, si vos hoy por hoy te quisiera comprar un celular y te compras un celular, qué sé yo, que fue lanzado en el 2010, y vos decís, sí, a ver, lo voy a conseguir re barato, pero si después no me sirve o lo quiero vender, no se lo voy a poder vender a nadie. Si en realidad, justamente por eso es barato, porque ya no está actualizado con la tecnología actual. Bueno, digo, hay realidades que a veces se van como abriendo paso al principio lento, pero después con una velocidad mucho más acelerada. A eso me refería yo. Bueno, como sea, la generación de energía trae un efecto residual que es la emanación de gases tóxicos al medio ambiente. No es que porque no los veamos no existan, al contrario, son medibles. Si sabemos la cantidad de combustible que estamos quemando, sabemos tranquilamente la cantidad de emanación que estamos realizando. Se miden en toneladas. Es algo que, si uno se pone a pensar, es algo muy significativo. Por eso digo que uno no lo vea no quiere decir que no exista. Pero son toneladas de gases que se están esparciendo, digamos, de manera continua en el medio ambiente. Por eso es que el uso de energías alternativas y en todo caso energías limpias es hacia donde es deseable o es hacia donde querramos ir. Bueno, así como hablamos, si se quiere, de las centrales hidroeléctricas y de las centrales de energía térmica, podemos también hablar de las centrales de energía nuclear. Ya lo hemos hablado por ahí en ocasiones anteriores respecto a lo que son, más allá de que tenemos la suerte, digamos, de poder manejar esa tecnología y gracias a Dios al día de hoy no hemos tenido consecuencias del manejo de esa tecnología, pero bueno, no queda exento de que estemos tratando con materiales al menos tóxicos desde el punto de vista radiactivo, ya desde el punto del tratamiento de los combustibles como del tratamiento de los desechos, una vez ya utilizados, y con impactos también en bueno, todas esas centrales que en definitiva se planifican, y como digo, en Argentina, gracias a Dios, se tomaron recaudos para hacerlo de una manera lo más amigada con el medio ambiente, donde tomamos recursos, por ejemplo, para el tercer ciclo, que es el refrigerante, donde ahí tomamos digamos, un refrigerante con el agua del río para ya la última etapa de intercambio de calor, mientras que, recuerden, la primera y la segunda etapa no, son etapas cerradas que no tienen intercambio con el resto. Bueno, pero en definitiva estoy tomando agua a una determinada temperatura, su temperatura natural del medio ambiente, de la época del año que le corresponda, con una biodiversidad adaptada a esa circunstancia, y cuando la tengo que devolver en las condiciones lo más parecidas a cual las tomé, si no estaría introduciendo un cambio en esa biodiversidad. Bueno, en Argentina, gracias a Dios, los proyectos llevados adelante tuvieron en cuenta digamos, la amigabilidad con el medio ambiente y lo que es la toma y la devolución del agua, digamos, respeta el ciclo natural de lo que se está tomando del río. Bueno, de alguna forma, por más éxito que tenga la central y por más también de que logremos extender la vida útil de la central, en algún momento llegará una vida útil donde ya se va a ver acortada porque, digamos, la tecnología que esté contenida en el manejo de esa central nuclear ya haya quedado obsoleta o las mismas reparaciones que demande la central
no justificarían su continuidad operativa. Bueno, no es algo que nos está sucediendo hoy, pero en algún momento eso sucederá y toda esa zona quedará, digamos, inutilizada geográficamente porque ahí tenemos elementos radiactivos, digamos, el propio emplazamiento del núcleo, el propio emplazamiento de las piletas donde teníamos los materiales residuales. Bueno, si no están ahí, ellos estarán en otro lugar del territorio, pero en algún lugar estará, y en ese lugar donde esté es donde vamos a tener ese impacto. Y bueno, ni que hablar de los posibles accidentes, que como decíamos, también gracias a Dios no hemos tenido. Bueno, esto de gracias a Dios no hemos tenido, lo dejo entre comillas, un incidente en la década del 80 en un reactor de pruebas, no una central nuclear. Nosotros, además de los reactores nucleares, también tenemos reactores más pequeños que se usan con fines médicos y también con fines experimentales. Bueno, hubo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está ahí sobre la General Paz y Avenida Constituyentes, hubo un incidente, no lo recuerdo con exactitud, fue más o menos por la década del 80, donde en uno de estos generadores experimentales, muy pequeño, pero la radiación no se mide en el tamaño del reactor, cuando hace daño, y sí, hubo consecuencias con personas que después tuvieron enfermedades que seguramente tuvieron origen en ese desprendimiento de radiación. Además que se murió un cristiano, creo. Sí, una persona creo que murió, y de hecho creo que, si no recuerdo mal, murió justamente volviendo a colocar dentro del mini reactor los materiales que hacían al control, las barras de control. Con lo cual, bueno, sí, de alguna forma. Pero vieron, son esas noticias que a veces no tienen una difusión tan grande. Pero bueno. Y se debe haber tapado, no sé en qué época fue, pero puede ser que fue en la época de los milicos. No, ya era la democracia. Lo que pasa es que, a ver, lo que sucede acá se sabe en todo el mundo, ¿no? No es que podamos ocultar algo. Digo, hay regímenes mucho más cerrados, como, no sé, Corea del Norte o China, de que no sabemos ni lo que pasa ahí adentro, está bien. Pero acá en Argentina fue ya en la vuelta a la democracia, 80 y algo, donde veníamos, bueno, obviamente de dejar el gobierno militar con todos los conflictos que eso había traído. Argentina no había detenido su carrera en lo que es la investigación nuclear, y bueno, un hecho de esa naturaleza fue un palazo para lo que era toda la parte de seguridad, en la cual se venía desempeñando sin ningún inconveniente el manejo de la energía atómica en nuestro país. Pero sí, que yo recuerde, fue ya en los primeros años de la democracia. Sí. Lo que tiene de malo los incidentes así con ese tipo de tecnología es que te puede hacer un desastre y dejarte inutilizada una zona. Sí. Sí, de hecho, Supuestamente es la más limpia, pero o sea, tiene la potencialidad de ser también todo lo contrario. por eso es que vieron que cuando habíamos estudiado lo que eran las centrales atómicas, se hablaba de esto, lo que era primera generación, segunda generación, tercera generación, y ahora estamos en la cuarta generación, donde justamente es basarse en todo lo aprendido, en tratar de hacer centrales que sean autorregulables ante cualquier incidente, poder, digamos, activar las barreras de contención de manera natural, sin que haya ningún operador en el medio que pueda ser un impedimento, y que justamente, digamos, a pesar de que puedan ser, como es el proyecto Karen, a pesar de que puedan ser más pequeñas, o sea, que generen menos energía, pero que como, digamos, consecuencia positiva es que sean mucho más seguras. Entonces,
bueno, justamente por eso hay países que se están retirando de la carrera del uso de la energía nuclear como una fuente de energía, y otros que no, que por ahí la siguen adoptando, pero buscando en esto que se denomina la cuarta generación mejoras desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de manipulación de los residuos. Y no También hay, es cierto, perdón, perdón, alguien, profe, la sí, interrumpí. no, decir, No, que decía que por ahí no hay, si no hay países que estén apostándole más al otro tipo de energía nuclear que es la fusión, sí, que me sí, sí, parece que esa sí podría ser muy limpia y no dejar residuos. ujú. Va, por lo Sí, menos no radioactivos, no sé, en otro sentido. sí, sí, de hecho, bueno, en los países que hoy por hoy están estudiando esa tecnología, en ese proyecto que está, no me acuerdo en qué ciudad de Suiza, pero bueno, que es donde se está llevando adelante la construcción de un reactor piloto con ese tipo digamos, de obtención de la energía, pero en base a la fusión y no a la fisión. Sí, de hecho, bueno, Alemania es uno de los países que está dejando de lado el crecimiento de las centrales de energía nuclear en pos de apostar a ese tipo de tecnología. Sí, tal cual. Bueno, como así también está el estudio que está encabezando China con otro tipo de combinación de elementos combustibles, como es el torio con algunas sales, para transformarlo en un material radiactivo con un control mayor de, digamos, de su nivel de radiación, justamente porque se lo maneja en base a la mezcla que se hace con las sales que lo terminan convirtiendo en un elemento radiactivo. Pero bueno, de eso no sé nada, prácticamente no sé nada. Salvo la noticia, no tengo los pormenores. Bueno, a pesar de que las fuentes de energía limpias eh, pueden ser eh, provechosas, también tienen un impacto que hay que considerar. En el caso, por ejemplo, de la energía solar fotovoltaica, bueno, al poner espejos en zonas, se altera también el ecosistema, va a tener consecuencias, de hecho se observan consecuencias a veces en lo que es el movimiento principalmente de las aves, donde, bueno, van a ver un reflejo que pueden llegar a confundir con algo que podría ser digamos, algo como un lago, que en realidad no lo es, o simplemente con la irradiación como consecuencia del rebote de la luz solar. Bueno, todo eso trae alguna alteración también, no solo en la biodiversidad, sino también en lo que hace la parte paisajística. O sea, tomar terrenos que son naturales, crudos, vacíos, y bueno, vestirlos con cientos y cientos de paneles solares. Bueno, de alguna manera estamos alterando y estamos produciendo un impacto visual. Obviamente que es un impacto, y se quiere, de menor característica que otros impactos, pero no por eso no deja de ser un impacto y por eso lo nombramos. Hay muchos proyectos en el noreste, noreste y noroeste, noroeste más que nada, que bueno, crecen cada vez más los parques de generación de energía solar fotovoltaica. Y por eso digo, si se quiere, de los impactos los menores, pero no por eso lo podemos dejar de lado. Y cada vez que son más, bueno, son más y más superficies las que se van cubriendo. Lo mismo sucede con la obtención de la energía a través del viento. Hay un impacto en alteración del ecosistema. Muchas veces el movimiento de las paletas no son percibidos por las aves y terminan impactando, terminan dañándose. Eh, El También otro hay, día vi, profe, que en España las están pintando de negro y le están poniendo como una especie de calcomanía, justamente para que las aves las vean y no se hayan ajá, puesto. sí, sí, sí. Eh, sí, de hecho, España tiene un proyecto donde en vez de que la central, digamos, la central, perdón, el aerogenerador tenga las aspas
Es tubular. Es tubular, exactamente. Ah, lo vi. Sí, hace como una especie de vibración, ¿no? Oscila, digamos. Claro, hay Pensé que era medio chamullo eso. no. Hay Profe, le hago un... una pregunta ya que está, porque sí, ese día que miré ese video también vi otros videos de motores de movimiento perpetuo o algo así, que trabajan en base a imanes que no utilizan, o sea, no utilizan ningún tipo de energía, solo imanes, y como que generan una energía que se autoabastecen, pero además tienen un excedente. ¿Usted alguna vez vio algo de eso? mira, Eso sí podría ser chamullo, ¿no? eso es chamuyo. La energía la podemos transformar, pero en el proceso de transformación siempre va a haber una pequeña pérdida. Puede ser muy pequeña o puede ser muy grande, pero siempre va a haber una pérdida. Entonces, nunca puede haber algo que sea autosustentable, porque a la corta o a la larga siempre vas a tener la pérdida. Digo, en un péndulo, por ejemplo, ¿vieron el reloj de péndulo? Los viejos relojes de péndulo que aparecen muchas veces en las películas, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Bueno, tengo el péndulo, que en definitiva es una masa que tiene un buen peso, lo llevo hasta un extremo y lo suelto. Entonces, por el propio movimiento oscilatorio, va a alcanzar un punto en el cual esa energía que yo le di potencial cuando lo acerqué, lo alejé del centro y lo solté, esa energía que era potencial se transformó en energía cinética, y una vez que pasó el centro digamos, de su posición natural de equilibrio, empieza a perder esa energía cinética hasta alcanzar un punto de igual altura al que había tenido cuando yo lo solté. Y ahí es donde perdió toda la energía cinética y se transformó de vuelta en energía potencial. De modo tal de que otra vez va a volver a repetir el ciclo. Ahora, siempre hay una pérdida. Ese reloj de péndulo se ha mejorado, se ha tratado de que el rozamiento sea lo menor posible, pero digamos, el reloj funciona un día, 2 días, 3, llega un momento en que el péndulo cada vez oscila con menor distancia porque va perdiendo esa energía hasta que se detiene. Lo mismo sucede con esos videos. Puede parecer que sea autosustentable, pero va a ser autosustentable mientras dura ese video, porque aunque no lo puedas ver, va perdiendo energía, va perdiendo energía, va perdiendo energía. Y si realmente tuvieras eso a disposición, podrías ver de que, bueno, no sé qué es lo que viste, pero podría ser que se haya detenido a los 10 minutos, a la media hora, a los 45 minutos o al día siguiente. Entonces, realmente puede parecer que es autosustentable y sí puede parecer que es autosustentable. ¿Es realmente autosustentable? No, no es realmente autosustentable, porque la energía siempre la vas a perder, es inevitable la pérdida de la energía. Puede ser poca, puede ser mínima, eso sí es cierto, pero es inevitable. Bueno, qué pena, profe, porque estaba lindo, era interesante. Hubiera Sí, sido sí, genial. ya sé, sí, sí. Hay muchísimos videos de eso, pero la realidad es que es así, se pierde, no se puede ganar. No se puede ganar, que sería lo más interesante. Bueno, no, la energía se transforma y en esa transformación una pequeña parte se pierde como calor. Ahí es donde puede parecer imperceptible, pero existe. Por eso digo, por ahí en un video que dura 5 minutos, 10 minutos, parecería algo mágico. Ahora, la realidad es que eso a pasitos imperceptibles se va perdiendo. Si te quedas en el tiempo, lo vas a notar como cuando ya se fue. Bueno, cuestión, entonces, la energía, perdón, la energía que podemos obtener como energía eólica también tiene un impacto visual, tiene un impacto en el medio ambiente. Y bueno, ese proyecto que se nombró es cierto, existe, de hecho es en España el punto donde se lo está desarrollando. Trabaja con un efecto que se llama el efecto Bernoulli, que en definitiva es el mismo efecto el que logra la sustentación de los aviones o el vuelo de las aves, que es generar dos puntos con diferente presión
como consecuencia de que el paso del aire no recorra la misma superficie en un lado que en otro. Bueno, logrando eso es donde ahí sucede este efecto de movimiento, como si fuera un sacudón, que se mantiene mientras haya viento, se mantiene ese efecto, y entonces se toma ese movimiento para generar energía, bueno, con un dispositivo mecánico que transforma ese movimiento en algún tipo de rotación como para poder generar la energía eléctrica. Es un proyecto que sí, tiene un menor impacto que digamos, los generadores eólicos que tienen las aspas. Bueno, en definitiva, nuestra adaptación a todo esto demanda digamos, un repensar de la sociedad apuntando a que la generación, además de ser más equitativa, además de tratar de fomentar en que sea una distribución más justa en los habitantes y que puedan alterar significativamente y para bien el índice de desarrollo humano, bueno, digamos, la solución o lo que más puede lograr llegar a ese objetivo en un plazo menor es lo que se denomina la generación distribuida. O sea, justamente poder lograr que no dependamos de pocas fuentes generadoras de energía, sino que podamos depender de donde la energía está y que la podamos transformar, por más pequeña que sea, para nuestro uso. Y de esa manera también interconectar esa generación de energía a la red, y si no la estamos usando nosotros, que la puede usar, digamos, otra parte del eslabón de consumo, porque no necesariamente la tenemos que usar nosotros como seres humanos, me refiero a un consumo normal, sino que también recuerden que están las centrales donde nosotros podemos guardar energía. O sea, por ejemplo, con el caso de las centrales de bombeo, donde nosotros tenemos 2 niveles de agua, y en un momento determinado, cuando la energía es barata o lo que fuera, bueno, tomamos energía de la red para bombear el agua, para recuperar a través de la suba en altura la energía potencial del agua, para después utilizarla cuando la energía es escasa o la demanda creció. O como por ejemplo las centrales que hemos visto de aire comprimido, o las centrales donde directamente transformamos la energía en corriente continua para poder almacenarla en batería, para que después, cuando sea necesario, volverla a transformar la corriente alterna e inyectarla en la red. Bueno, de todo eso es lo que se ocupa los proyectos donde se busca hacer crecer de una manera más equitativa y con menor impacto el desarrollo energético del país y de su población. De esto creo que ya acabo bueno, vamos a resumirlo igual. Lo que se busca es de las fuentes renovables el aprovechamiento más alto de los recursos y como consecuencia también del avance en la matriz energética de las energías de fuentes renovables, la disminución de las fuentes de energía no renovables. O sea, tratar de darle una mayor participación a las fuentes limpias digamos, en salida de las fuentes que utilizan recursos no renovables y encima contaminantes. Por eso van a ver, bueno, creo que ya lo comuniqué más de una oportunidad, que en estos años se ha dado el récord de la participación de la energía limpia dentro de la matriz energética que tenemos en la Argentina, donde hubo un caso en agosto, donde bueno, fue una noticia que la participación había llegado, no me acuerdo si fue a un 18 o un 20% en la matriz, y eso fue una noticia digamos, resonante dentro de lo que es la generación de energía y cómo impacta en la energía limpia dentro de la matriz, y a las 2 semanas se rompió ese mismo récord, donde hubo un porcentaje un poco más alto, pero en definitiva más alto, de participación. Y bueno, eso es algo, digamos, con una mirada optimista, es algo que nos puede dar un futuro mucho más sano, si se quiere, ¿sí?
¿Cuál sería el ideal? Bueno, lograr la autosustentación. Esto que yo decía, que lo vimos en algún punto cuando habíamos analizado los recursos que generamos en el planeta y cómo los consumimos. Bueno, hoy estamos consumiéndolo más rápido de lo que se están generando. No es algo perceptible porque en definitiva decimos, hay tantos recursos, a veces parece que no, pero hay tantos recursos que uno les está echando mano y no se está notando ese desbalance. Pero va a llegar un momento en que ese desbalance se va a notar. De hecho, en lugares como por ejemplo la selva amazónica, es un lugar recurrente donde se habla de esto porque el avance de la sociedad en lo que es la tala de árboles para después aprovechar ese espacio para hacer cultivo, bueno, pero todo eso termina teniendo un impacto en la naturaleza, porque donde antes había vegetación en abundancia y era una fuente generadora de oxígeno, ahora hay una parte que ya le queremos sacar un provecho económico, como es un cultivo, que va a demandar también recursos de agua para poder, digamos, crecer y dar el rendimiento que se está esperando, con lo cual las consecuencias en el corto y el mediano plazo son visibles y estamos entrando en ese periodo donde ya puede haber algo que sea irreversible. Por eso que este cambio a nivel mundial, donde se están considerando todos los efectos, bueno, todos los problemas de temperaturas extremas, vientos extremos que se están viendo, como se vieron en Europa hace poco con inundaciones, como se ven también en determinados países donde ocurren tormentas con velocidades que antes no se habían registrado, o duraderas en el tiempo, mucho más de lo que sería una tormenta habitual para la época, o repetidas de manera continua cuando antes solamente había una gran tormenta. Bueno, todos esos impactos se están considerando porque ya tienen efecto, ya lo estamos notando, y la sociedad en sí está tomando conciencia de que si no actúa, todo puede ser demasiado tarde. Bueno, otra de las entonces ideas que van a aportar para poder lograr un cambio climático positivo es esto que se llama la microgeneración, donde podemos hablar ya de generación de energía eléctrica de mucho menor nivel, por ahí para autoabastecerse, o sea, para autoabastecerse ya no estoy hablando a nivel de país o de ciudad, sino por ahí a nivel particular, el hecho de poder disponer por ahí supongamos, paneles solares como para poder generar parte de la energía que nosotros mismos consumimos, o, o cauces naturales de ríos o de arroyos en los cuales podamos emplazar un generador de energía eléctrica, aunque nos dé poca energía, pero bueno, esa poca energía que nosotros vamos a obtener, esa energía no vamos a estar consumiendo de la red. Entonces, la sumatoria, la suma de todas esas pequeñeces termina teniendo un impacto en la totalidad. Y justamente, si logramos hacer esos puntos de generación de energía, bueno, estaremos no consumiendo energía de la totalidad y aportando a que no se tenga que estar quemando combustible como para abastecer esa necesidad. Generalmente lo que es microgeneración no está conectado a la red, porque justamente nos habla de puntos generadores que son, que son naturales, propios de regiones que no están interconectadas. Nosotros vivimos por ahí en esta ciudad de Buenos Aires, conurbano o capital, lo que fuera. Hay muchas realidades del interior del país que desconocemos y que, en definitiva, son proyectos que tienen impacto, que por ahí no los vemos, pero bueno, hace un tiempo atrás escuchaba también que era un programa del interior de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Tres Arroyos, donde en zonas de campo y de cultivo, bueno, habían llegado a la conclusión de que era mucho más económico emplazar un generador eólico pequeño, prácticamente de uso domiciliario, emplazar un generador eólico con todo lo que tenga que ver con el almacenamiento de la energía, o sea, poder pasar esa energía cinética del viento, la energía eléctrica, almacenarla en baterías y después disponer de esto que se llama el inverter, que termina transformando
esa energía almacenada en corriente continua, en corriente alterna. Y bueno, no daba digamos, la energía suficiente como para poder hacer una vida como cualquier persona la quisiera desarrollar. Pero frente a la no energía que podían disponer, era lo suficientemente importante como para poder desarrollar una vida en ese punto con lo mínimo necesario. Y bueno, por eso digo, son pequeñeces, generalmente no están conectadas a la red, son pequeñeces, pero esas pequeñeces aportan a la totalidad. Hay una ecuación que se llama retorno energético de proyecto energético. ¿En qué nos ubica esto? En, bueno, ¿cuánto invertimos nosotros en desarrollar un proyecto y qué es lo que nos viene a cambio como resultado de esa inversión? Eso es lo que llamamos nosotros como tasa de retorno energético. O sea, ¿cuánta energía estamos invirtiendo para poder sustentar las necesidades y cuánta de esa energía está volviendo realmente como digamos, propia para el consumo de la cual fue ideada? Bueno, ¿qué es lo que se busca con esto? Tratar de armar una ecuación en la cual el ideal sería que toda la energía que nosotros invertimos la podamos recuperar. Como decía antes, es imposible, no se puede que uno pueda generar una determinada cantidad, puede invertir, digamos, un esfuerzo en lo que sea la generación de energía y que nos venga más de lo que esa energía equivale. Pero sí tratar de alcanzar, el ideal es tratar de alcanzar, subir este nivel de retorno lo más alto posible, no estar en orden del 20, del 30, del 40%, donde sabemos que el resto se desperdicia, lo que no se recupera se desperdicia. Si estamos consumiendo 1 litro de combustible para sacar un provecho del 40%, tenemos que ser conscientes de que el 60% que lo estamos pagando se desperdicia, se tira, no sirve. Bueno, ahí es donde tratamos de dar un cambio en la concientización de cómo generamos y cómo hacemos uso de la energía que producimos. Bueno, y otro de los indicadores que se utiliza es el de intensidad de energía, o sea, justamente tratar de considerar respecto de los habitantes cuánto de la energía está distribuida como a nivel monetario. En el cuadro anterior lo habíamos visto en lo que hace a el TEP, las toneladas equivalentes de petróleo. Bueno, en este indicador, que es de intensidad de energía eléctrica, lo que nos dice es, bueno, cuánta de la energía estamos nosotros usando por cada $1.000 producidos como riqueza del país. O sea, de alguna forma decir, bueno, este país está produciendo riquezas como producto de lo que puede ser la exportación de materias primas, de tecnología, de desarrollo científico. Bueno, todo eso va a ser un ingreso de dinero para el país. Bueno, de ese ingreso de dinero para el país, ¿cuánto se está generando como energía eléctrica? O sea, ¿cuánto lo estamos utilizando para el confort de la sociedad? O simplemente queda acumulado en riqueza, o simplemente se distribuye en otros proyectos que no hacen al confort de la sociedad. Bueno, ese indicador, cuanto más alto es, nos da una idea de que la sociedad está viviendo de una manera más confortable, porque va a disparar todos los otros indicadores. Si digamos, el país está haciendo un consumo energético superior, es un indicador de que estamos viviendo una vida donde la tratamos de llevar de una manera más confortable, con una mayor expectativa de vida, o apuntando a un nivel de educación más extendido que lo que era en el pasado. Bueno, por último, el último indicador que viene a formar parte de todos estos que estamos nombrando es el costo marginal de la generación. El costo marginal de la generación es esto que decíamos nosotros de cuando vemos los indicadores de CAMESA, que ya tiene, digamos, en base a las estadísticas, los consumos,
registrados en los últimos periodos, las proyecciones matemáticas que se hacen en base a esas estadísticas, bueno, poder considerar qué nivel de abastecimiento tengo que estar dando a la demanda del momento. Pero la demanda del momento es eso, es la demanda del momento, es lo que está sucediendo en este preciso instante, donde yo no puedo cortar la energía que estoy entregando, porque si yo estoy entregando menos energía de la que se me está demandando, alguien se está quedando sin cubrir una necesidad. Por otro lado, si estoy generando más de lo que se está consumiendo, es evidente de que estoy desperdiciando aquello que me costó conseguir. Pero digamos, la matriz energética tiene algo de base que está sustentado en aquellas energías más baratas, en aquellas energías donde, digamos, el uso cotidiano, diario, no va a ser excesivamente caro, porque si no, obviamente, entro en un déficit de recursos. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, recuerdan que el piso está ocupado por la generación de energía como obtención de la energía atómica, o sea, como las centrales nucleares, una vez que arrancan, no se detienen y están continuamente operativas, puede estar entregando más o menos potencia, pero nunca se detienen. Bueno, obviamente se detienen cuando son ciclos de parada, mantenimiento o si alguna vez ocurriera una emergencia, pero si no, están continuamente produciendo. Bueno, eso está en la base. Eso está en la base. Después tenemos la parte de generación de energía eléctrica como consecuencia de las energías renovables, que digo, mientras tenga sol, mientras tenga viento, genero energía. Bueno, pero habrá momentos del día donde no tengo sol y no voy a poder estar generando fotovoltaica, y no tengo viento y no voy a poder estar generando eólica. Eso algo lo tiene que cubrir. Bueno, lo cubre la quema de combustible con las centrales térmicas. Bueno, de esa manera voy armando toda la estructura de abastecimiento a la demanda. La última franja es a donde la tengo que estar cubriendo sobre el instante, sobre la demanda que se esté ocurriendo en ese momento y que pueda llegar a ser distinta a la estadística. Eso es lo que se llama costo marginal de la generación. O sea, es justamente el costo que voy a tener que pagar por generar esa energía, y que sea cual sea el costo que tengo que pagar, lo tengo que hacer porque es inevitable. Si no, algo se va a caer, algo va a estar sin abastecerse. Bueno, entonces ahí entrarán las centrales, por ahí las interconexiones con los países limítrofes, entrarán las centrales, digamos, de energía donde ya yo tengo que pagar un plus adicional respecto a lo que sería el mismo consumo en una hora no pico. Bueno, eso es lo que se llama costo marginal de la generación. Y lo ideal es tratar de llegar a integrar todas las fuentes de generación, estas fuentes pequeñas, esto que llamamos los autogeneradores, o los que puedan llegar a entregar energía a la red, pueden interconectar de una manera inteligente la red para poder cubrir esa demanda sin necesidad de estar echando mano a ese recurso de último momento, donde sí voy a tener que pagar un plus mucho más elevado, porque no me queda otra alternativa de echar mano a ese recurso por más caro que sea. Bueno, entonces el objetivo es de que este costo marginal de la generación sea lo más pequeño posible, o sea, que justamente esa franja, ese límite que tengo que cubrir sobre la demanda, tenga el costo lo más mínimo posible. Y para poder hacer eso, lo que se necesita es lograr una red, esto que llamamos una red inteligente, una smart grid, y poder interconectar esas fuentes generadoras que al momento en que existe la demanda, se pueda abastecer sin necesidad de echar mano de otros recursos. Bueno, con este es el paneo, si se quiere, de todo lo que tenga que ver con la participación dentro de la matriz energética de las variables socioeconómicas y de cómo la matriz, de cómo la generación de energía impacta en el desarrollo de la sociedad, para bien o para mal. Pero bueno, la idea era presentar, introducir este tema como para que veamos que la energía no es simplemente aquello que se genera y aquello que se consume sin ninguna consecuencia. No, tiene consecuencias. El objetivo está en tratar de minimizar esas consecuencias. El objetivo está en tratar de hacer un cambio
en la sociedad, digamos, y tratar de hacer creciendo dentro de la matriz la generación de energías limpias, en tratar de hacer crecer la participación de los puntos generadores en una red inteligente y el desafío de interconectar todo eso. Por eso digo, hay cosas que yo no sé si las veré en lo que me queda de la vida, Dios quiera que sí, pero tal vez, no sé, en cuestión de décadas o en cuestión de no tantas décadas, bueno, la generación de energía vaya por otro carril, haya puntos generadores mucho más cercanos, exista esto que se denomina la Smart Grid, o sea, la grilla inteligente, que nosotros por momentos podamos ser generadores de energía, entregarlo a la red cuando la red lo demanda y obtener una ganancia, o al menos pagar menos cuando yo tenga que digamos, pagar por el consumo mensual. Bueno, digo, es muy utópico, pero no lo pensemos como algo utópico, es algo que, si se dan las circunstancias, y esperemos que así sea, estaremos más cerca que lejos de poder desarrollar toda esta evolución de la generación y del compartimiento de la energía entre todos los habitantes de una manera más equitativa. Bueno, fue larga, fue un monólogo prácticamente esto. No sé, ¿hay alguien del otro lado? No hay nadie. Esperen que voy Sí, profe, acá estamos. Sí, estamos. Ahí está. Sí, lo escuchamos, profe, atentamente. Bueno, Sí, sí. pues mientras estoy con la presentación, pierdo la pantalla de Meet. Entonces, no sé cuánto. Está para poner un programa de radio usted, profe. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por la voz o por qué? Sí, pero es Sí, un por programa de esto de radio. que puede hablar horas solo, básicamente. Sí, igual me parece. Stand-up tiene que ser. Me parece que, bueno, para stand-up no doy porque creo que a los 5 minutos me van a tirar con lo que tengan porque no hago reír a la gente, ahí me cuesta. Pero creo que para programa de radio puede ir, pero en la franja de las 2 a las 3 de la mañana, dígame la verdad, ¿o no? No para hora pico, pues en el No sé si a esa hora habrá alguno que le interese este tipo de temas, ¿no? Digo porque Pero tiene que haber ahí algún horario donde se pueda meter.